Efectivamente, el año 2023 ha sido un año complicado, más complicado de lo que puede parecer el resultado, porque al final hemos tenido una recuperación muy importante de prácticamente todos los activos de riesgo, renta fija, renta variable, incluso el oro ha tenido un comportamiento muy positivo, pero entre medias ha habido, digamos que tres etapas bien diferenciadas. Una primera mitad de año buena, al calor de una progresiva moderación de la inflación y una expectativa de no necesidad de subida de tipos por parte de los bancos centrales. Luego todo lo contrario, en los meses de verano, además con la situación que se produjo a partir del 7 de octubre en Israel, con el ataque de Hamas y la reacción de Israel en la Franja de Gaza, con un temor y un riesgo a que eso provocara un contagio al resto de la zona y por tanto subida de los precios del petróleo, tuvo un efecto muy puntual. Luego podemos hablar de esos riesgos, pero a partir de noviembre, con una expectativa prácticamente adoptada por todos los inversores internacionales, digo una expectativa de bajada de tipos a lo largo del 2024 intensa al calor de una ralentización progresiva de la economía y de una mejora sustancial de los datos de inflación. Y eso ha provocado que el final de año haya sido muy positivo tanto para la renta variable como y sobre todo para la renta fija. Insisto en el tema de la renta fija porque hasta entonces prácticamente, salvo por el tema del cupón que ofrece valor, y esto es una constante, ya lo comentamos a principio de este año, digo que los tipos de interés positivos después de tantos años y con cifras elevadas han compensado la caída que habían tenido en precio muchos de los activos de renta fija, que como digo, se ha recuperado en los dos últimos meses del año. Por tanto, resultado final muy positivo para todos los activos de riesgo que contribuyen a prácticamente recuperar de una manera muy significativa las caídas del 2022, pero con movimientos entre medias. ¿Dónde termina el año 23? Pues termina con una sensación de euforia y con muchos índices en situación de sobrecompra que hacen lógico pensar en ese descanso, esa consolidación, que es el término que solemos utilizar, y así es como creemos que va a empezar el año. Un año que debería estar marcado por moderación de la inflación, por un crecimiento económico muy moderado, modesto, que va a quitar la presión a los bancos centrales que deberían empezar por lo menos a hablar de bajadas de tipos de interés. Insisto en el concepto, no sé si vamos a ver bajadas tan importantes como las que estaban descontando los inversores internacionales, institucionales en la última parte del año, pero sí que vamos a ver un cambio en la dialéctica que puede ayudar por lo menos a pasar un año bueno también para la parte de renta fija. La renta variable, tenemos que estar muy atentos a lo que pasa primero con los tipos de interés y luego y sobre todo con los resultados empresariales que han sido digo los resultados empresariales, la mejora de las expectativas y de los datos con respecto a lo que se estimaba a finales del 2023, digo que ha sido uno de los aspectos más importantes para afianzar la subida y la recuperación de la renta variable. Esto va a ser el aspecto clave. Si se mantienen esas expectativas e incluso mejoran a lo largo del 2024, creemos que podemos ver un ejercicio también marcado por la recuperación o por la subida de la renta variable de una manera más global, es decir, no concentrada en unos pocos sectores, unos pocos valores. Esto creemos que es importante a la hora de invertir y de diseñar nuestras carteras. Si efectivamente la economía mantiene esa senda de moderación, de crecimiento moderado, pero no de crisis, si los tipos de interés tienden a moderarse, si los resultados empresariales de manera más generalizada contribuyen a las valoraciones, lo que deberíamos ver es una subida más generalizada de otros sectores que se han mantenido muy rezagados en el 2023. Desde el punto de vista de los riesgos, siempre tenemos que hablar de geopolítica. Sabemos que el impacto de los eventos geopolíticos pueden ser más o menos intensos, pero son poco duraderos. Lógicamente tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en toda la zona de Israel y todos sus vecinos, porque el riesgo a una extensión del conflicto sigue estando ahí y estamos viendo a final de año y principios de este 2024 tensiones en el Mar Rojo. Eso puede afectar, por supuesto, al comercio mundial, tampoco de una manera
muy significativa, pero sí contribuir a meter cierta presión por el lado de los precios, porque todo lo que signifique encarecimiento del transporte marítimo, pues lógicamente va a hacer que suban los precios. Tenemos las elecciones en 74 países, están llamados a las urnas en este 2024, aparte del dato, más del 50% de la población mundial. Digo que al margen del dato, tenemos elecciones en India, tenemos elecciones ya en Taiwán, tenemos elecciones en Europa, elecciones europeas. Por supuesto que tenemos elecciones muy importantes en México, en Brasil, aunque sean municipales, y como no, en Estados Unidos. Y ahí siempre está la duda, la gran duda de si conseguirá primero ser candidato el señor Trump y luego si conseguirá ganar las elecciones, y si eso puede cambiar lo que hemos estado viendo en los últimos 4 años, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista, otra vez, geopolítico. ¿Qué papel puede tomar un gobierno republicano en materia de la guerra de Ucrania, en materia de Israel, en materia de todo lo que son las restricciones al comercio mundial, etcétera, etcétera, etcétera? Por tanto, muchos aspectos relacionados con la política que van a influir, y vamos a hablar muchísimo y leer muchísimo y escuchar muchísimo sobre las elecciones, sobre todo en Estados Unidos. Después del COVID, después de las crisis desde el punto de vista de la inflación, de los problemas con las cadenas de suministro, del shock inflacionario, de la reacción de los bancos centrales, podemos y esperemos tener un 2024 más tranquilo, con más visibilidad en cuanto a las variables macro, inflación, crecimiento, tipos, ¿vale? Algo con mayor visibilidad, que eso siempre es bueno para los mercados financieros y para los activos de riesgo. Por tanto, esperamos un 2024 con picos de volatilidad, por lo que hemos dicho de los riesgos geopolíticos, las elecciones y la situación que estamos viviendo en algunas zonas del mundo, pero con mayor visibilidad, y eso vamos a ver si es verdad que nos deja vivir un 2024 más tranquilo desde el punto de vista de los inversores a nivel global. Por tanto, un entorno un poquito, o por lo menos con mayor visibilidad y algo más tranquilo de lo que hemos vivido en los últimos 3 años.